Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Yul Yabur, él es diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Comunista de Venezuela. Bienvenido, gracias por haber venido. Gracias, Lirio. Un placer estar aquí en Venevisión. Diputado, quisiéramos su balance sobre estos ejercicios militares que se hicieron este fin de semana. Quedó demostrado que realmente Venezuela está preparado tanto en hombres como en equipamiento militar para hacer frente a una eventual incursión extranjera. Bueno, en primer lugar hay que señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la corresponsabilidad en materia de la defensa de la soberanía, en materia de la defensa del territorio nacional. Eso lo establece nuestra Constitución. Y en consecuencia, estos ensayos y estas prácticas que se realizaron durante el fin de semana es parte de un conjunto de acciones que se vienen desarrollando de manera sistemática, donde permite la articulación entre los distintos sectores del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana, en materia de defensa de nuestra soberanía, en materia de entrenamiento para cualquier tipo de acciones que se puedan desarrollar en contra de Venezuela. Venezuela ha ido indudablemente mejorando su capacidad de defensa a través de la adquisición de equipos, a través de la formación en esta materia y por supuesto todo ello representa de manera integral la política de defensa del territorio nacional. ¿Qué responde a las críticas de voceros de la oposición por el gasto en dinero que ha debido implicar ese ejercicio? Bueno, ellos tratan de banalizar cualquier acción que se desarrolle. Para ellos el tema de la defensa de la soberanía frente a cualquier acción o cualquier amenaza no tiene ningún tipo de supremacía ni importancia, y así ha quedado demostrado no solamente por las críticas que han señalado en este momento, sino por todas las acciones que estos voceros han desarrollado en contra del pueblo venezolano y en contra de las amenazas que se han dado contra nuestro pueblo. Ayer mismo salió un comunicado de estos voceros apoyando las sanciones que se han dado en contra de Venezuela. Entonces allí verificamos y evidenciamos una vez más lo que se ha venido denunciando por parte del pueblo venezolano, por parte de las fuerzas patrióticas, democráticas, antiimperialistas, que es el carácter subordinado de estos dirigentes de la oposición, subordinados a una política de dominación, a una política donde el imperialismo norteamericano, a través del gobierno de los Estados Unidos, busca recomponer sus fuerzas en el continente y, por supuesto, establecer una vez más su hegemonía política para seguir expoliando los recursos de nuestra América. Allí se evidencia el carácter, repito, subordinado de esta dirigencia de la oposición al gobierno norteamericano y al imperialismo norteamericano. ¿Qué piensa justamente de esa prohibición de la Casa Blanca a que empresas estadounidenses financieras trancen negociaciones con el gobierno de Venezuela y con PDVSA? Bueno, todo ello busca, primero hay que señalar que estas sanciones por primera vez tocan directamente al sistema financiero venezolano por parte del gobierno norteamericano, que es un instrumento del imperialismo, repetimos. En segundo lugar, señalar que lo que se busca es agudizar un cerco financiero en contra de Venezuela y que permita ir avanzando hacia un bloqueo donde Venezuela vaya hacia un estado, una situación de cesación de pago, que eso acarrearía una situación difícil para el pueblo venezolano. Estas son sanciones que afectan no solamente al gobierno, también afectan directamente al pueblo venezolano. Recordemos todo lo que significan esas sanciones, la imposibilidad de renegociar todo lo que es la deuda venezolana, de renegociar los bonos que emitan el Estado venezolano, todo lo que tiene que ver con transacciones y comercializaciones con empresas, no solamente empresas norteamericanas, sino que también empresas que comercialicen o negocien con empresas norteamericanas también estarían imposibilitadas de cualquier tipo de transacción con el Estado venezolano y con las empresas del Estado venezolano. ¿Qué propone el Partido Comunista de Venezuela ante esta situación? En primer lugar, impulsar la política de reciprocidad internacional. Nosotros demandamos del gobierno nacional, y así ejerceremos acciones jurídicas y políticas en los próximos días ante la Asamblea Nacional Constituyente y ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que se denuncie el tratado para evitar la doble tributación. ¿Qué son estos tratados? Estos son tratados que se firmaron en los años 90, donde exoneran del pago de impuestos a empresas
multinacionales que tienen su asiento, su domicilio en los Estados Unidos y que ejercen cualquier tipo de actividad comercial en nuestro país y no pagan impuestos en Venezuela. Esos impuestos son pagados en el territorio norteamericano. Allí hay una sustitución del principio de territorialidad que establece que una empresa debe pagar impuestos donde funcione y donde, por supuesto, genere sus ganancias y su utilidad. Hay una sustitución de ese principio por el principio de nacionalidad. Y en consecuencia, el Estado venezolano ha dejado de percibir en esta década, en estos últimos años, cerca de 18.000 millones de dólares anuales. 18.000 millones de dólares anuales ha dejado de percibir el Estado venezolano y que indudablemente todo ello se va hacia los paraísos fiscales. En consecuencia, el Partido Comunista de Venezuela demanda del gobierno nacional y ejerceremos acciones, repito, a través de distintas instancias, acciones políticas y acciones jurídicas para que el gobierno denuncie estos tratados que son tratados leoninos para el Estado venezolano y para el pueblo venezolano. Diputado, usted como representante de Venezuela ante el Mercosur, ¿cómo evalúa esa salida de Venezuela propiciada por los países fundadores, argumentando que aquí está roto el hilo constitucional y que reconocen como único poder legislativo a la Asamblea Nacional y no a la Constituyente? Bueno, hay que señalar que toda esta acción que se ha generado en el Consejo de Comercio del Mercosur, en el CMC, es parte de todo este plan de aislar política y económicamente a Venezuela. Esas decisiones que fueron tomadas por los cancilleres es completa y absolutamente ilegal. Y así lo ratificó el Parlasur, donde hubo sesión el lunes pasado. Tuvimos sesión el día 22 en Parlasur. Allí se evidenció que, en primer lugar, ellos excluyen a Venezuela, señalando dos elementos fundamentales. Uno, de que Venezuela ha roto el hilo constitucional. Un hecho absolutamente incierto, un hecho absolutamente falso, una vez que en Venezuela hay un Estado con unos poderes que están funcionando plenamente. Ha habido unas elecciones donde se elige a la Asamblea Nacional Constituyente con una participación de más de 8 millones de personas y por supuesto entonces ellos obvian toda esa situación jurídico-legal del Estado venezolano y señalan que ha habido ruptura del hilo constitucional. No ha habido ningún pronunciamiento de ningún organismo multilateral, no ha habido ningún pronunciamiento de ningún poder del Estado señalando la ruptura del hilo constitucional. En consecuencia, absolutamente ilegal. El otro elemento que ilegaliza una decisión de este tipo es que lo que significa ese tratado de Ushuaia señala que cualquier decisión debe realizarse por consenso. Cualquier decisión que se tome en el Mercosur debe realizarse por consenso. No lo hubo. Y allí no fue invitado ni Bolivia, ni Chile, ni siquiera se les consultó y se tomaron decisiones sobre un país miembro del Mercosur sin ni siquiera consultarle tampoco a Venezuela. En consecuencia, no hubo consenso, obviaron hechos que son absolutamente comprobables en nuestro país y por supuesto entonces generaron esa situación. Repito, es una situación para tratar de aislar política y económicamente a Venezuela. Ahora hablando también de economía, pero más a lo interno, a lo que ocurre en el país, el Partido Comunista de Venezuela ha apoyado la decisión de la SUDEBAN de prohibir el avance de efectivo en establecimientos comerciales por el tema del cobro de la comisión. A su juicio, porque hay dificultad para conseguir efectivo. Por ejemplo, desde Conce Comercio afirman que es por la inflación, porque hacen falta cada vez más billetes para comprar menos bienes y servicios. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos recibido denuncias de estas operaciones que se vienen realizando donde existen mafias incluso a lo interno de entidades bancarias que tratan de generar una situación con comerciantes y con algunos personeros a través de la entrega de efectivos en grandes cantidades y por supuesto entonces en las entidades bancarias no se entregan a los usuarios de esos bancos ese dinero. En consecuencia, nosotros hemos demandado la investigación de esta situación donde los mismos bancos y trabajadores que lamentablemente en componenda con estos señores han generado esa situación. Ese es un primer elemento. En segundo lugar, hay que señalar que el Partido Comunista de Venezuela ha dicho y ha planteado
diversas propuestas en materias económicas y específicamente en el tema de la banca. Por ejemplo, la nacionalización de la banca frente a esta situación que se viene desarrollando de agudización de una crisis económica en el país. Es importante avanzar en propuestas como la de la nacionalización de la banca, como la eliminación progresiva del impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo que permita establecer otros mecanismos de renta y a través de imposiciones tributarias. Entonces son parte de la propuesta que el Partido Comunista de Venezuela ha elaborado y que serán presentadas ante la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos días. Vamos a hablar ahora de política. Esa llamada alianza perfecta pareciera que no está en el gran polo patriótico para las venideras elecciones regionales. ¿Qué ha ocurrido en estados como, por ejemplo, Aragua, donde entendemos que el PCB no apoya la candidatura de Marco Torres, o en el estado de Yaracuy, que tampoco estarían de acuerdo con la candidatura para reelegirse del actual gobernador Julio León? También entiendo que ustedes tienen candidato propio en el estado Apure, el cantante Vitico Castillo, frente al candidato del PSV, que es Ramón Carrizales. Bueno, en primer lugar hay que señalar que en el seno del gran pueblo patriótico, en el caso del Partido Comunista de Venezuela, y entiendo que en todos los partidos, ha habido un apoyo a todos los candidatos, ha habido candidatos unitarios en todos los estados del país, a excepción del estado Apure con el Partido Comunista de Venezuela, con nuestro partido. Nosotros estamos apoyando a los candidatos unitarios que se han propuesto, que están siendo apoyados, repito, por todos los partidos del Gran Pueblo Patriótico, incluyendo Aragua y Yaracuy, como tú lo has señalado. Nosotros estamos apoyando allí a Marcos Torres en Aragua y estamos apoyando a León Heredia en Yaracuy, entendiendo hoy un elemento fundamental en la política venezolana frente a las acciones que se están desarrollando contra el pueblo venezolano, frente a toda esta política de arremetida del imperialismo norteamericano. El Partido Comunista de Venezuela hoy no le abre ningún tipo de brecha al fascismo, al entreguismo, al imperialismo, para que pueda ocupar cargos de elección popular que permitan generar espacios de gobiernos regionales, locales ni nacionales, y que por supuesto permitan implementar esa política que ellos han venido desarrollando de entreguismo, de subordinación. En el caso particular de Apure, el Partido Comunista de Venezuela, nosotros allí llevamos un candidato propio, que es el candidato Vitico Castillo. Allí ese candidato se ha comprometido con el Partido Comunista de Venezuela a desarrollar y aplicar las propuestas que le hemos planteado al candidato Vitico Castillo. Se ha comprometido a la articulación con las fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas, y por supuesto entonces allí el Partido Comunista de Venezuela está apoyando y llevamos como candidato al cantante Vitico Castillo. ¿Sería entonces el único estado Apure en el que el PCB no iría en alianza con el PSV? El cuadro político sobre el tema regional es así ahora, en el caso del Partido Comunista de Venezuela. Bien, diputado, muchas gracias por haber venido a la mañana de hoy a exponer sus ideas en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Lirio. Un placer estar aquí siempre. Bienvenido siempre. Así despedimos Entrevista Venevisión matutina con Yul Yabur, diputado de la Asamblea Nacional en representación del Partido Comunista de Venezuela, y además también es parlamentario en representación de Venezuela ante el Mercosur. Gracias por habernos acompañado. Quédense allí. Al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas.